Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar. Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, ¿será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar. Hola, buenos días a todos. Hoy comenzamos la sesión conmemorando el Día Mundial de la Salud, que justo es hoy, el día 10 de octubre, se celebra todos los años el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, pues decir que durante todo este mes nosotros lo hemos ampliado y no solo va a ser un día, sino que lo hemos extendido a todo el mes. Y durante todo el mes vamos a estar haciendo acciones relacionadas con la salud mental, ¿vale? Habéis recibido todos un correo con toda la programación que vamos a hacer, pero no obstante os lo vamos a dejar en el chat, ¿vale? Para recordároslo. Veréis que algunas ya las tenemos periódicamente, que os animamos a uniros. Tenemos los viernes las sesiones de mindfulness, todos los viernes a las 8:15, y los miércoles sesiones de pausas activas también a las 11, ¿vale? Esas son, independientemente, todas las tenemos todo el año. El objetivo de celebrar un poco este mes, pues es concienciar y sensibilizar un poco sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. Lo estamos haciendo a lo largo del año, pero queremos dedicarle este mes, pues ese puntito un poquito especial. Y qué mejor de la mano de nuestros aliados, que ya yo digo que son conocidos en el mundo mundial porque ya es que nos ayudan tanto. Pues Pepe, María, Miguel, ellos también son los encargados de hacer las pausas activas, y nos ayudan en todas estas charlas porque, bueno, pues son súper expertos en estos temas. Así que hoy nos traen una charla de lo más apasionante, por lo menos para mí, funcionamiento mental. Y bueno, chicos, pues cuando queráis. Otra cosa, antes de comenzar, las preguntas, todas las que tengáis, las vais dejando en el chat y al final, pues las resolvemos, ¿vale? Hasta luego. Gracias, Olivia. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que estéis cómodos y que paséis un buen rato. Vamos a intentar compartir con vosotros algunas ideas que creo que nos pueden servir a todos. La charla se llama Funcionamiento Mental y ahora vamos a ver por qué. Bueno, todo el mundo sabe que ha habido un incremento muy acusado de los problemas de salud mental en el mundo. Ya antes de la pandemia había esa tendencia al incremento, pero después de la pandemia ha sido tremendo. En concreto, la salud mental, los problemas de salud mental en la gente joven se ha duplicado. Esto pues hace preguntarnos cuáles pueden ser las razones para que esto pase. Y también es una buena razón para, ¿por qué no?, hablar de salud mental. Aparte de que es el Día de la Salud Mental y el día en que se retira Rafa Nadal. Esto me acabo de enterar. Bueno, algunas teorías dicen que tiene que ver con la nueva revolución tecnológica que ha habido.
Esto ha llevado a cambios de estilo de vida que ha producido cierta fragilidad mental. Hay quien dice que tiene que ver con la desconexión social y también con la fragilidad física. Vamos a ver, el tema de la desconexión social es extremadamente importante. La soledad no deseada se da con mucha frecuencia, sobre todo en grandes ciudades, personas mayores que viven solas y que los únicos apoyos que tienen es bueno, la visita ocasional de algunos agentes de los servicios sociales. Esto, evidentemente, la investigación que se ha hecho sobre estos temas demuestra que aumenta la depresión, aumenta la idea de suicidio, pero también aumenta los problemas de salud física. Con respecto a los cambios de estilo de vida, todos sabemos que ahora no hay posibilidad de poder comerte el potaje que te hacía tu madre, sino que tenemos que comer un poco sobre la marcha. Los niños no pueden jugar en la calle, sino que tienen que hacer actividades planificadas. Todo esto puede ser que haya ocasionado una cierta fragilidad. Y la tecnología. Estamos todavía investigando cuál es realmente el efecto que tiene las redes sociales, el uso de teléfonos móviles, etcétera, etcétera, en gente joven y en gente mayor. Pero parece que las primeras indicaciones es que tenemos, por ejemplo, menos capacidad de concentrarnos, menos capacidad de seguir el estudio de un libro. Ahora parece que es muy complicado tener algunas de las actividades normales que teníamos hace unos años. Ignacio Aizpún dice que en las sociedades desarrolladas asistimos a la emergencia de 4 grandes pandemias. La crisis de identidad, la fragilidad, que ya he mencionado antes, la fragmentación y la desconexión social, que ya he mencionado antes. La crisis de identidad, vamos a hablar un poco de esto. Hace medio siglo, pues la gente tenía muy clara cuál era su afiliación, por ejemplo, religiosa. Mucha gente vivía en ciudades pequeñas o en pueblos y tenían un horizonte existencial bastante limitado. Estos sistemas de certeza, de pertenencia, han desaparecido y se ha producido una sensación de fragmentación que hace más difícil darle sentido a la existencia humana. Por ejemplo, la familia, que siempre ha sido realmente un anclaje importante para que las personas puedan tener sentimiento de seguridad, de pertenencia, pues todos sabemos que ha sufrido crisis importantes recientemente. Entonces, un poco reflexionar sobre cuáles son nuestras pertenencias, cuáles son... Gracias a Dios, en España todavía la familia es muchísimo más sólida que en países del norte de Europa. Pero bueno, aún así no es ni muchísimo menos lo que la familia extendida que teníamos, que se vivía con los abuelos, los nietos, tenían mucho acceso a vivir con abuelos, etc. Todo eso ha desaparecido. Entonces tenemos personajes como Jim Van Os, que es un psiquiatra, quizás el psiquiatra más importante en el momento en Europa y en el mundo, quizás, que ha redefinido el concepto de salud. Y dice que la salud es la capacidad de adaptarse y manejar desafíos médicos, sociales y mentales con el objetivo de alcanzar las metas vitales que dan sentido a la existencia del individuo. Es decir, es una definición dinámica que lo que hace es poner el énfasis en nuestra capacidad de adaptarnos al entorno y superar las dificultades que la vida nos puede lanzar. Y así llegamos a un nuevo paradigma de salud que entiende la salud en términos de funcionamiento y no de enfermedad. El funcionamiento, como he dicho anteriormente, es como la adaptación al entorno y, por tanto, tiene que ver con factores que van cambiando en nuestro contexto existencial. Hasta ahora, en psiquiatría, hemos utilizado el modelo médico, para los cuales hemos tenido tradicionalmente una serie de diagnósticos, tratamientos, medicación, protocolos. Poco a poco vamos viendo que este modelo médico no da respuesta a todos los problemas que se nos plantean. Ahora vemos que hay muchos problemas de tipo existencial, de tipo social, y que el dar un diagnóstico determinado no es a lo mejor la respuesta más adecuada a una persona, sino que la respuesta es centrarse
en cómo funciona su mente y ayudarle a manejar su mente. Por tanto, creemos que los determinantes de la salud mental ahora mismo son ambientales, contextuales, sociales y económicos. Esto, por ejemplo, el aspecto económico está probado en muchísimos estudios que las personas con mayor confort, con una seguridad económica, tienen bastante menos incidencia de ansiedad, depresión, alcoholismo, incluso psicosis. Y por tanto la salud mental está asociada a la forma en que vivimos. Y desde este nuevo paradigma, ATAN está proponiendo un nuevo concepto y estamos en ese sentido haciendo una investigación sobre lo que es el nuevo paradigma de salud mental, que sería el funcionamiento mental. Y curiosamente, en paralelo, va gente como Jim Van Os, que antes he mencionado, que ha cambiado los servicios psiquiátricos en Holanda, centrándose en el concepto de funcionamiento mental. Dice que los diagnósticos psiquiátricos eran formas que teníamos los médicos, los psiquiatras, los profesionales de salud mental de manejarnos ante el desconocimiento que teníamos frente a qué era la mente humana. Ahora empezamos a conocer un poco más qué es la mente humana y nos damos cuenta que es de naturaleza fundamentalmente efectiva y que es fundamental manejar los factores contextuales del entorno y también emocionales y enseñar a las personas a desarrollar estas capacidades para enfrentarse a los problemas de la vida en vez de reducirlos a diagnósticos, medicamentos, incluso psicoterapias. Esto es incidir sobre la misma idea, sobre el modelo biomédico. Repetimos las mismas ideas para incidir en que nosotros sí que estamos trabajando en una nueva aproximación, un nuevo modelo de aproximación. Y en este modelo quiero pararme aquí y hacer de una forma específica, nombrar los aspectos que son importantes para nosotros a la hora de valorar el funcionamiento mental de una persona. Estos son el propósito vital, es decir, qué es lo que te hace levantarte por las mañanas, el rendimiento cognitivo, que quiere decir cómo está tu memoria y cómo está tu concentración, la autodirección, que es tu capacidad de dirigirte a ti mismo en la vida, las relaciones sociales, cada vez nos damos cuenta de que estas son más importantes para mantener una buena salud mental, las emociones y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos, luego explicarán mis compañeros con más detalle, de, digamos así, de aguantar el tirón. Y las emociones son importantísimas. Las emociones han sido las grandes olvidadas en la psiquiatría tradicional, un poco por falta de conocimiento y un poco por miedo, porque son una fuerza muy poderosa que hemos tenido dificultades para entenderlas y para manejarlas a nuestro favor, que es lo importante. Lo importante no es tener miedo a las emociones, sino manejarlas a nuestro favor para que la vida sea más favorable y podamos manejarnos bien y ayudar a los demás. Muchas gracias. Con esto yo he terminado y paso el turno a mis compañeros. Muchas gracias, Pepe. Pues sí, vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos 6 dominios que consideramos que son fundamentales para ese nuevo concepto de salud, de funcionamiento mental que estamos proponiendo, ¿no? Y la resiliencia, pues como ha dicho Pepe, es esa capacidad que tenemos para resistir y sobreponernos. Sobre todo esa parte de sobreponernos a los desafíos que van apareciendo en nuestra vida, ¿no? Y hacerlo con cierta estabilidad emocional y que incluso favorezcan nuestro desarrollo personal, ¿no? Entonces tiene dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Implica la capacidad de afrontar y la capacidad de resistir. Esa capacidad de afrontar significa pelear las batallas que tienen que ser peleadas, aquellas que merezcan ser peleadas, ¿no? Saber elegir qué batallas queremos afrontar, qué batallas no. Y resistir las dificultades que vengan, no como una derrota, sino como algo que nos transforma, ¿no? El entrar en el concepto de que estamos en constante cambio y permitir ese cambio hacia una mejora de nuestro propio ser en cada situación que nos pasa, ¿no? Y la imagen a lo mejor de la resiliencia, que es la conocida, ¿no? Podría ser la de una palmera
cuando resiste una tormenta, ¿no? Las palmeras los árboles tienden a quebrarse y las palmeras tienen esa capacidad de poder doblarse, ¿no? También la imagen se puede hacer con un junco, ¿no? Y esa capacidad de resistir al viento y enderezarse una vez que la tormenta ha pasado, ¿no? Entonces esa es la capacidad de resiliencia, esa sería la imagen, ¿no? Y no es que la palmera no haya sufrido la fortaleza del viento, que sí que la ha sufrido, sino que ha sabido adaptarse para sobrevivir a él y luego ha vuelto a su posición, ¿no? Y nosotros valoramos en nuestra forma de comprender la resiliencia desde dos aspectos que consideramos que son claves, ¿no? La fortaleza mental y las estrategias de afrontamiento, que son necesarias para que podamos tener una actitud resiliente, ¿no? Esta fortaleza mental la valoramos desde 4 puntos, ¿no? Y comprendemos el compromiso como la capacidad para involucrarnos en las tareas y los desafíos de una manera motivada, o sea, que estemos motivados para enfrentarnos a estos desafíos. Y este compromiso es el que hace que podamos mantener la perseverancia para enfrentar el desafío. Luego está la capacidad de manejar nuestras emociones. Al final, todos estos dominios los hemos separado, pero todos se influyen unos a otros, ¿no? Y el poder observar nuestras emociones, el poder tolerar nuestras emociones, el poder aceptarlas y dejar estar, pues bueno, pues hace que podamos tener una mejor capacidad de afrontamiento y una mayor fortaleza mental. La confianza en nosotros, creer en que somos capaces de afrontar esta adversidad y eso permite que tengamos mayor fortaleza mental. Y luego una cosa que es clave es que seamos capaces de comprender que los retos no son amenazas o no verlos como amenazas, sino como oportunidades de crecer, ¿vale? Lugares en los que cambiar. Entonces ahí tenemos que estar con esa capacidad de permitirnos cambiar. Para poder evolucionar y seguir en ese crecimiento personal, ¿no? Y luego están estas estrategias de afrontamiento, que sería las herramientas, la caja de herramientas que tenemos para enfrentarnos a los problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de un problema? Generalmente, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de la situación y generar diferentes alternativas, ¿no? Es importante no solo ver una sola perspectiva, sino ver varias perspectivas, mirarlo desde diferentes puntos de vista y tener varias respuestas que podamos analizar y que podamos testar. Y una vez hayamos elegido la solución que queremos hacer, pues valorar los aspectos positivos de esta situación, ¿no? Y entonces ahí nos permitirá tener mejores estrategias de afrontamiento. Y la búsqueda de apoyo. Como ha dicho antes Pepe, la parte de socialización es que es fundamental y el poder buscar apoyo social es clave y no es lo que nos hace débiles, sino el poder comprender que a lo mejor tenemos una dificultad y que necesitamos ayuda es una de las partes que nos da fortaleza. Y entonces esta parte no hay que evitarla, hay que permitirse el reconocer la vulnerabilidad y permitirse la búsqueda de apoyo social, porque al final somos seres sociales. Y bueno, al final ser resiliente no se trata solo de soportar los golpes que vamos viviendo, sino de transformarse con ellos, de poder enfrentar la adversidad y poder generar un yo distinto, con mayor crecimiento y más competente. Miguel. No te oímos, Miguel, porque estás con el micrófono. Perdón. Como bien ha dicho María, todos los dominios que estamos explicando y cómo entendemos nosotros el modelo de funcionamiento mental están interconectados y no se puede entender uno sin otro y todos forman parte de todos. Entonces, el que voy a explicar yo ahora mismo que me toca a mí es el rendimiento cognitivo. El rendimiento cognitivo es el que se refiere a nuestras capacidades mentales y habilidades de pensamiento que nos permiten percibir, adquirir y responder a la información que nos rodea. Si tenemos un buen rendimiento cognitivo, no solo nos permite aprender, sino que también nos ayuda a tomar las decisiones, en la resolución de problemas y en la interacción con otras personas. Como ha dicho Pepe, en un mundo que está en constante cambio, estas capacidades nos permiten acceder a nuevas informaciones, a situaciones y nos permiten adaptarnos para prosperar y adaptarnos al mundo, ¿vale? ¿Qué componentes corresponden a este dominio? Pues por un lado está la memoria, que la memoria, como sabemos, es fundamental para el aprendizaje y la experiencia. La memoria es
incluye varios tipos. Pues la episódica, que se refiere a la capacidad de recordar eventos, experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida, y que es crucial para un aprendizaje, sobre todo ese interpersonal y a nivel social, ¿vale? Luego otro tipo de memoria, la memoria operativa, que nos permite mantener y manipular la información de forma temporal. Entonces, esto es esencial para capacidades como el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas, pues en tiempo real, en una conversación del día a día, en el trabajo, en comprando pan, pues en todas las situaciones que tenemos en el día. Otra capacidad que forma parte del rendimiento cognitivo es el funcionamiento ejecutivo. Estas son las habilidades que nos caracterizan a los propios humanos, son las de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que nos permiten planificar, tomar decisiones, controlar impulsos automáticos. Entonces, esto influye a la hora de tener un correcto también funcionamiento en nuestro día a día. Si nosotros somos capaces de actuar y tener esa capacidad de autodirección, que por ejemplo es otro de los dominios que ahora vamos a explicar, pues estaría controlado por esta parte de funcionamiento ejecutivo, ¿vale? Digamos, estas habilidades son críticas para, pues, navegar en situaciones complejas, ya que nos ayudan, pues, a establecer objetivos, evaluar opciones y eso es lo que he dicho, adaptarnos a los cambios inesperados, ¿vale? Otra capacidad, la atención. La atención es la puerta de entrada de la información, digamos. Entonces, si no somos capaces de concentrarnos o atender a un estímulo, la información se pierde. Entonces, la atención lo que hace es captar la información relevante y procesarla de manera activa. Por ejemplo, cuando funcionamos con un buen rendimiento a nivel atencional, tenemos una buena capacidad de aprendizaje, ejecutamos adecuadamente las tareas y esto nos permite filtrar información relevante de la no relevante y focalizarnos en lo que realmente nos importa, ¿vale? Otra capacidad importante en el rendimiento cognitivo es la velocidad de procesamiento. Esto es, digamos, la rapidez con la que realizamos las tareas mentales, ¿vale? En este sentido, es lo que nos aporta eficiencia en las actividades diarias, en una conversación, en la ejecución en el trabajo, completar las tareas, desde las más simples hasta las más complejas. Entonces, cuando procesamos rápidamente o lo más rápido que podamos, nos permite, pues, tener agilidad en todos los ámbitos, a nivel social, a nivel laboral, y lo que mejora la productividad y la toma de decisiones, ¿vale? Y otro componente principal que engloba a todo esto es el lenguaje. El lenguaje es una herramienta esencial para la comunicación y el pensamiento. Nosotros realmente pensamos en palabras. No pensamos bueno, pensamos también, podemos pensar en otro tipo de concepto, pero principalmente la mayor parte de nuestro pensamiento es con el lenguaje. Entonces, esto influye en todo tipo de habilidades, como la fluidez verbal, la comprensión de la pragmática del lenguaje, la comprensión adecuada del interlocutor en una conversación cuando se trata de un lenguaje verbal y no verbal a través de gestos. Entonces, el lenguaje es una capacidad tan compleja que abarca muchos aspectos y abarca todos los procesos anteriores, ¿vale? Si tenemos un buen rendimiento en el lenguaje, podemos establecer mejores relaciones interpersonales y facilitar el aprendizaje. La habilidad realmente de comunicarnos de manera clara y efectiva es crucial para un entendimiento entre las personas. Entonces, si esto lo realizamos correctamente, podemos construir redes sociales y profesionales sólidas, ¿vale? Y tener una comunicación efectiva realmente promueve ese sentido de pertenencia y cohesión en todos los entornos, ¿vale? Entonces, bueno, sí que me gustaría acabar este dominio eh, con una frase que menciona, que la voy a leer tal cual, es: un rendimiento cognitivo óptimo no solo mejora la calidad de vida, sino que también nos capacita para adaptarnos y prosperar en un entorno en constante cambio. Entonces, básicamente es el que nos permite desarrollar todas las capacidades que ha comentado Pepe anteriormente. Y nos habilita para poder funcionar, ¿no? Como tener esa capacidad de resiliente, ¿no? Y ahora viene la autodeterminación, ¿no? Pues la autodeterminación o la autodirección es esta capacidad que tenemos como personas para dirigir nuestra propia vida, ¿no? Es un término que hemos acogido de la discapacidad intelectual,
pero que para el funcionamiento vital del funcionamiento mental hemos considerado que podía ser muy interesante de incorporar, ¿no? Y entonces, a lo mejor la posible metáfora podría ser como el ser el propio arquitecto de tu vida, ¿no? Entonces tú eres el que organiza tus planos, los materiales, observas cómo quieres o proyectas cómo quieres ser tu futuro y aunque haya obstáculos en el camino, pues vas solventando los problemas y sigues adelante con esa visión que habías puesto, ¿no? Es esa fijación de marcar metas y darte cuenta de que eres libre para ejecutar los planes que has elegido libremente, ¿no? Em, y entonces es esa capacidad para ser el agente causal de tu propia vida, el que toma las propias decisiones de manera independiente, sin influencias externas. A veces esto pues, es difícil, ¿no? Pero es un objetivo a tener. Y el poderse percibir como el agente causal mejora nuestra calidad de vida. Es una de las cosas que mejor repercutimos dentro de nuestro funcionamiento mental y tener esa capacidad de tener el control de nuestro propio destino, ¿no? Nosotros lo valoramos desde 3 puntos de vista. Esa capacidad de tener voluntad, esa acción volitiva, en el que nosotros libremente y desde la voluntad tomamos las decisiones que se basan o alineadas con nuestras preferencias personales, de una manera intencionada y sin las influencias de ningún agente externo. Y esa intencionalidad lo que hace es que nos permite actuar con autonomía, con determinación, con creencia de que hacemos lo que queremos hacer, ¿no? Y que queremos hacerlo de alguna manera. Entonces esa parte también nos da esa fortaleza para perseguir esas metas que nos marcamos, ¿no? Y luego la acción agenciada, que sería el ser nosotros los directores de nuestra propia conducta, que somos los agentes de todo aquello que hacemos y lo notamos con autonomía y siendo nosotros los responsables de lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, las personas que utilizan esta parte de acción agenciada identifican el camino para llevar a cabo o alcanzar sus objetivos y realizan esas acciones de manera responsable y dirigidas hacia ese fin, ¿no? Y en este sentido, el pararse y reflexionar es fundamental. El parar a elegir cuáles son esas acciones, cuáles son esas metas que queremos llevar a cabo y cuál es el mejor curso de acción para llevarlas a cabo y para hacerlas es crucial. O sea que a veces necesitamos ese momento de frenar, parar y pensar de aquí a medio y largo plazo, ¿no? Que a veces vamos sin reflexionar. Y luego, otra de las cosas que influyen mucho es las creencias de control. El pensar que somos capaces para afrontar las dificultades y las adversidades que hay y para llegar a los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Entonces, el reflexionar también sobre cuáles son nuestras capacidades, si realmente están alineadas con los objetivos que queremos conseguir y si son realistas. Porque si no fueran realistas, pues a veces hay que cambiar las metas, ¿no? O trabajar en conseguir ese nivel de competencia. Em, entonces está esa creencia de capacidad, el creernos que somos capaces de alcanzar nuestros objetivos y luego también hay una creencia que sería la que a lo mejor no es la que querríamos tener tan presente, que es esa creencia de causalidad, que es ajena a la autodeterminación, que es cuando atribuimos nuestros propios éxitos al entorno y no a nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos que saber cuándo nuestros esfuerzos han sido los que nos han llevado al lugar donde estamos. Y la autodeterminación consideramos que es fundamental en el funcionamiento mental porque nos permite tomar el control de nuestras vidas, nos permite actuar de manera autónoma, nos permite regular nuestras conductas y nos permite desarrollar nuestro máximo potencial a la vez que conocernos a nosotros mismos. La resiliencia y la autodeterminación están íntimamente relacionadas. Em, es como si fueran las dos manos que tenemos puestos en el timón de un barco y mientras una representa la capacidad de resistir a las tormentas, la otra dirige el camino que hemos elegido y ambas manos, tanto la resiliencia como la determinación, hacen que vayamos afrontando las adversidades que nos encontramos y vayamos hacia la meta que hemos seleccionado. No te oímos, Miguel. Perdón, me silencio y luego se me olvida. Vale, pues bueno, como las emociones están en todo el proceso y realmente
bueno, hemos dicho todos todos los dominios son fundamentales y están interrelacionados, pero las emociones para mí están como un paso más allá, un poco detrás de todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las emociones realmente no son solo unas reacciones a estímulos externos, sino realmente actúan como indicadores internos y nos informan sobre nuestro bienestar y el estado emocional. Aquí, como bien ha dicho María, es importante el identificar, el darnos cuenta de esas emociones. ¿Por qué ocurre esto? En nuestro día a día muchas veces tendemos a obviar lo que sentimos. Tenemos a una emoción y no prestamos atención. Para mí un símil muy importante es que una emoción es como un dolor, digamos. Un dolor porque surge. Un dolor surge porque quiere que nuestro cuerpo quiere que le prestemos atención a ese punto donde está el dolor, porque ha sido una herida o ha surgido alguna cosa. Pues la emoción realmente tiene la misma función. Si nosotros sentimos una emoción es porque tenemos que prestarle atención. Entonces, cuando le prestamos atención, esa emoción va a tender a irse diluyendo o desapareciendo con el tiempo, ¿vale? A lo mejor no tan inmediato como quisiéramos, pero sí que tiende a ir desapareciendo, ¿vale? Entonces, realmente las emociones es un filtro como si fueran unas gafas que influyen en cómo percibimos el mundo y cómo interactuamos con los demás, ¿vale? Por ejemplo, un estado emocional positivo puede abrirnos a nuevas experiencias y fomentar conexiones más profundas con las personas, mientras que al revés, las emociones negativas pueden obstaculizar nuestra capacidad para relacionarnos y enfrentar dificultades, ¿vale? Las emociones no solo nos informan sobre nuestro estado interno, sino también que afectan a nuestras decisiones, a nuestra motivación y nuestra conducta, ¿vale? ¿Cómo podemos dividir el proceso de las emociones? Pues nosotros lo entendemos como tres procesos clave. La identificación, ¿vale? Este es el proceso de identificar y reconocer y comprender nuestras emociones, pero también las de los demás, ¿vale? Emociones básicas como el miedo, la alegría y la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa son innatas, pero se desarrollan a través de la experiencia y la interacción con los demás, ¿vale? Entonces, la capacidad de identificar estas emociones es el primer paso para gestionarlas. Aquí es lo que me gustaría hacer hincapié, que es lo que ha dicho María de una autodeterminación, es la conciencia de que ello está. Y aquí influye mucho, por ejemplo, las sesiones de lo que hacemos la práctica de mindfulness, las sesiones que hacemos todos los viernes. También trabajamos mucho esta parte emocional, de tratar de identificar qué estamos sintiendo y observarlo desde ese punto de vista. Entonces, esto es fundamental. Luego, otro proceso clave de las emociones sería, el que está en el eje central, sería la regulación emocional, ¿vale? Esta es la capacidad que tenemos de manejar nuestras emociones para dar una respuesta de manera adecuada en distintas situaciones, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues un proceso de evaluación, observación y cambiar nuestras respuestas emocionales. Una regulación eficaz de esas emociones no solo mejora las interacciones sociales, sino que también promueve adaptarnos mejor a entornos difíciles, a entornos exigentes, ¿vale? Entonces, cuando desarrollamos estrategias de regulación emocional, lo que influye es en la reevaluación cognitiva, aquí relacionado con los procesos cognitivos, la búsqueda de apoyo social, esto relacionado con el dominio de relación social, y con esa conciencia del proceso, ¿vale? Hemos trabajado, por ejemplo, con el mindfulness, ¿vale? Cuando desarrollamos estas habilidades, lo que podemos aprender es a moderar mejor nuestras reacciones, cómo reaccionamos ante cualquier situación, ¿vale? Entonces, cuando lo manejamos adecuadamente, tenemos un mayor control sobre nuestras vidas y, por consiguiente, una mejor salud mental, ¿vale? Y otro proceso clave dentro de las emociones sería la expresión. Ya no solo lo que identificamos en nosotros y en los demás y regulemos adecuadamente, sino cómo expresamos eso, ¿vale? Esto es fundamental para mantener esas relaciones saludables y facilitar la comprensión entre las personas, ¿vale? Esta parte estaría más relacionada con el dominio de relación social, porque al final esto nos permite fortalecer esa relación más profunda, ¿vale? Y bueno, para terminar, me gustaría decir también, como antes, una frase que engloba muy bien esto, que también está relacionada un poco, como ha dicho María, con las anteriores, con el timón, pero en este caso, las emociones realmente son como el sistema de navegación de un barco, ¿vale? Guían nuestras acciones y decisiones
ayudándonos a orientarnos en el vasto océano de la vida. Sin ellas estaríamos a la deriva, incapaces de encontrar nuestro camino. ¿Vale? Perfecto. María, te cedo. Y otro de los dominios que consideramos que son muy importantes es el propósito vital. Este propósito vital es el darle cierto sentido a las actividades que hacemos, ¿no? y a las metas que elegimos. Y que no solo tengan un significado, sino que estas acciones vayan más allá del bienestar propio y que contribuya al bien común. Eso, como seres humanos, es algo que nos genera cierto bienestar. Víctor Frank expresó que el sentido de la vida se expresa cuando aceptamos desafíos que nos permiten desplegar nuestras capacidades y encontrar el valor en lo que hacemos. Entonces, es ese encontrar el valor en lo que hacemos, ¿no? Lo que significa este propósito vital. Y valoramos estos aspectos, ¿no? El autoconocimiento positivo, que sería el reconocer otra vez, el reflexionar nuestras fortalezas y nuestros talentos y de esta manera poder funcionar con ellas intencionalmente. Y esto además no solo repercute en nuestra propia confianza, sino que le da un sentido de dirección, favorece esa autodirección que habíamos hablado y además nos da satisfacción el sabernos competentes de lo que vamos a afrontar, ¿no? Y el fijarnos además estas metas es esencial. Necesitamos tener metas bien definidas, con planes específicos que sean medibles y que nos permitan avanzar sin distracciones. ¿Por qué es interesante tener estas metas? Para poder perseverar cuando hay momentos difíciles. Si no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, es posible que al final abandonemos, ¿no? Y para reconocer estas fortalezas o ¿cómo sería esto de conocernos? Podría ser como un escultor que va a esculpir una piedra de mármol y antes de empezar a trabajar, reconoce aquello que quiere moldear, ¿no? Y cómo lo va a moldear y cuáles son las propiedades del mármol y cómo lo va a hacer y qué le va a favor y qué le va en contra, ¿no? Y al final, pues lo desarrolla con ese propósito que se ajuste a la pieza que tiene delante, de la forma en la que puede utilizarla, ¿no? Luego, por otro lado, también está esa percepción de importancia, que es el reconocer cómo de importantes son las acciones que realizamos y cómo se conectan con nuestros valores fundamentales, ¿no? El poder reflexionar en cuáles son nuestros valores y cómo mi día a día está alineado con las metas que yo tengo y con los valores que yo me he puesto en la vida, ¿no? Que cada uno tenemos los nuestros, pero que al final nuestra vida esté alineada en esos valores y en esas metas. Y esto es realmente importante para nosotros como seres humanos y también pues, para el bien general, ¿no? Luego hablamos también de la experiencia óptima, que es esta capacidad que genera mucha satisfacción, que es cuando encontramos una actividad que conseguimos, en el que conseguimos alinear nuestro nivel de competencia en una situación o nuestras habilidades en una situación de desafío constante y hace que nos involucremos en estas actividades con una atención y una concentración espectacular. Y además esto genera mucha satisfacción. Entonces, este tipo de actividades o el poder identificar cuáles son estas actividades que nos generan esta experiencia óptima de flujo, lo que se ha llamado flujo, es vital para nuestro mejor desarrollo personal y nuestro funcionamiento mental. Luego está la vocación, el sentirnos realizados con aquello que hacemos y el tener una inclinación con la profesión que hacemos. No solo es la profesión que hacemos, sino es el significado que nosotros le damos a la profesión que hacemos. Porque, bueno, tiene que haber profesiones de todo tipo, pero al final todas las profesiones contribuyen, ¿no? Y el tener esa narrativa en el que sabes que lo que estás haciendo está contribuyendo a un bien mejor y a un bien mayor, pues es importante, ¿no? Y es el encontrarlo. Ya, yo creo que en su día tuvimos una charla de propósito vital en el que trabajamos o en el que contamos cómo el poder crear y desarrollar ese propósito vital, esa vocación, ese sentido de vocación, ¿no? Y luego, por otro lado, también está la gratitud, el expresarnos agradecidos por aquello que tenemos, expresar agradecimiento por aquello que es bueno y por las cosas que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Eso fortalece nuestra resiliencia
emocional. La esperanza, la esperanza, la perseverancia y el entusiasmo son pilares también que son fundamentales en el desarrollo del propósito vital o que conforman nuestro propósito vital, ¿no? Y eso permite que nos mantengamos firmes en nuestras metas a pesar de los desafíos que también nos podamos encontrar. Y que podamos persistir y resistir a las dificultades que nos encontramos. Y luego el entusiasmo se manifiesta como ese nivel de energía vital que tenemos por hacer las cosas que hacemos, ¿no? Y esa está muy vinculada con la motivación y al final, bueno, pues tener un elevado nivel de energía nos permite impulsarnos con fortaleza en las actividades que tenemos que hacer. Y luego, por último, que no está puesto aquí, pero bueno, sería el altruismo, el tener una conducta dispuesta a ayudar a los demás. Eso genera muchísimo bienestar y satisfacción personal. O sea, que es dentro de es un equilibrador del funcionamiento mental y cooperar y ser solidarios siempre genera bienestar. Entonces es importante el trabajar también en esta esfera, ¿no? Entonces, al final, el propósito vital es aquello que impulsa nuestro funcionamiento mental, nos da ese sentido de dirección, de motivación y de bienestar. Y entonces, por tanto, es importante trabajar en esas metas que se alinean con nuestros valores fundamentales y que nos reportan al final bienestar y que nos ayudan a vivir plenamente. Miguel. Vale. Bueno, un apunte solo, que justo es que me ha hecho una reflexión a partir de lo que has dicho, María. Justo yo, por ejemplo, ese altruismo, por ejemplo, voy a comentar una anécdota personal, pero yo me decidí a dedicarme a la psicología justo por eso, por ese placer, ese bienestar que me generaba el ayudar a los demás. Entonces, al final, ese propósito vital mío va encadenado a eso. Así que bueno. Vale, bueno, voy a hablar del último dominio, que es la relación social. Los seres humanos somos seres sociales. Sin esa interacción social no funcionamos adecuadamente. Por mucho que haya gente que sea más solitaria o más individual, siempre necesita tener esa interacción. Sobre todo también en los primeros años de vida, si no tenemos esa interacción con nuestros cuidadores, es imposible sobrevivir porque no tenemos las habilidades necesarias para sobrevivir. Entonces, esa interacción implica aprender a ser como somos. Como somos ahora, es desarrollado gracias a esa relación social que hemos tenido desde que nacimos hasta el momento actual. Todas las interacciones nos influyen de una manera u otra, ¿vale? Entonces, este es un dominio que realmente es transversal a todo. De hecho, los componentes que integran este dominio están relacionados con todo lo que hemos hablado anteriormente. Pues por un lado es las habilidades de comunicación, que es el proceso que involucra cómo nuestra conducta influye en las de los demás. ¿Qué implica esto? Pues lenguaje, el ajustarnos a la respuesta de nosotros mismos, la capacidad de mantener una conversación a nivel de fluidez, como he comentado antes en el dominio de cognitivo, la claridad de expresión, la adecuación del lenguaje al interlocutor, ya sea, por ejemplo, adulto, niño, o que tenga alguna discapacidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una buena comunicación facilita la comprensión entre dos individuos o entre un grupo, ¿vale? Y entonces esto fomenta relaciones saludables y nos permite a las personas expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones de manera efectiva, ¿vale? Entonces, otro punto importante que también está relacionado a este dominio con la parte de regulación emocional, ¿vale? Si no sabemos regular nuestra emoción en un contexto, la relación entre las personas, entre que nos relacionemos interindividuos, no va a ser efectiva. Entonces, es muy importante esa conciencia de cómo regulamos nuestras emociones, cómo dar una respuesta adecuada al contexto y así poder mantener esas interacciones positivas y adaptativas, ¿vale? Porque así podemos adecuar y gestionar esas emociones de manera adecuada y adaptarnos a situaciones de estrés, a situaciones bueno, cualquier tipo de situaciones en general, ¿vale? Otro dominio importante otra parte importante que está relacionado con el dominio cognitivo es esas habilidades cognitivas, las habilidades que implican la integración de los conocimientos que ya tenemos previos y los procesos neuropsicológicos básicos, lo que permiten es
esa comprensión que sea efectiva, ¿vale? Entonces, realmente como este es un dominio, como he dicho, que va arrastrando a todo lo anterior, ¿vale? Y va teniendo en cuenta todo lo anterior. Como todos están interrelacionados, pero este justo es como el que une todas las piezas, digamos, ¿vale? Entonces, esto es importante para funcionar no solo entre sujetos, sino también a nivel grupal, donde la comprensión de las dinámicas interpersonales pues puede facilitar la colaboración, la cooperación y aquí, por ejemplo, en Telefónica, pues el trabajo en equipo, ¿vale? Y otra parte muy importante de este dominio es las habilidades de resolución de problemas. Pues aquí está relacionado pues, con esa resiliencia, esa autodeterminación. Entonces, adaptarnos, responder a diferentes situaciones sociales implica que tengamos que identificar el problema, definir los objetivos, generar ideas para resolverlos. Y entonces, pues aquí, por ejemplo, dentro de esa interacción en equipos, pues es crucial para enfrentar los conflictos, facilitar la cooperación en grupos y todos a una y resolver problemas cuando surgen, que van a surgir problemas, pero también tenemos la capacidad de sobreponernos a ello, ¿vale? Eh, pues, en ese sentido me gustaría, como que acabo todos los dominios con una frase, quería comparar la interacción social, que es como un baile, es decir, que la interacción social es como un baile que requiere atención, empatía y coordinación con los demás. Cuando nos movemos al unísono, creamos conexiones significativas y disfrutamos de una experiencia enriquecedora, ¿vale? Entonces, al final tiene que haber ese engranaje para que funcione adecuadamente, como he dicho. Vale, pues bueno, con esto hemos intentado explicar cómo desde ATAM vemos ese funcionamiento mental, esa visión desde la salud, que yo creo que con con la explicación de los dominios hemos intentado hacer más hincapié en esa parte de salud más que de enfermedad y cómo es importante trabajar sobre esa salud, no sobre esa enfermedad para entender cómo somos y cómo son nuestras interacciones, cómo es nuestro rendimiento, bueno, cómo son todos los dominios, ¿vale? Aquí os dejamos unos recursos que van en la línea, como justo Pepe ha comentado, este Jim Banos, que yo os recomiendo que busquéis en YouTube una charla que tiene, charla TED, que habla, bueno, es Connecting to Madness, y habla un poco del cambio de paradigma visto desde la psiquiatría o en un caso de esquizofrenia y cómo influye y demás. Está muy bien y aborda muy bien ese cambio de paradigma. Y luego también os recomiendo el libro del tercer estadio, que es de Ignacio Ipun, que engloba todo esto, hace una visión de cómo ha evolucionado la sociedad hasta ahora y situar un poco este modelo que presentamos. ¿Vale? No sé si Pepe y María queréis decir algo. Bueno, para terminar, queríamos dejamos esta frase de que no se trata de evitar la enfermedad, sino de construir la salud cada día. Es lo que hemos basado un poco toda la charla. ¿Vale? Y nada, pues si tenéis alguna pregunta o Sí, comentario. yo veo aquí una pregunta que hay, que es, ¿y cuando no podemos conseguir esas metas personales por agentes externos o internos, deberíamos ser menos exigentes en referencia a esas metas? Bueno, aquí entra un poco la parte esa de resiliencia, la parte de autodeterminación. Es verdad que hay que fijarse unas metas e intentar conseguirlas, ¿no? Pero, hemos hablado de esa perseverancia por conseguirlas, pero cuando vemos que a lo mejor no es posible, siempre hay un momento de reevaluar las metas, ¿no? Y porque hay a veces bueno, las cosas no las podemos conseguir bien porque hacemos esa evaluación también de nuestra capacidad, de nuestra competencia, ¿no? Y a veces escapa de nuestro control. Y entonces ahí entra esa manera de darle la vuelta hacia otro lugar que también nos resulte satisfactorio, ¿no? Y el buscar otro lugar o otra meta hacia la que podamos construir y en la que podamos seguir desarrollándonos, ¿no? Y eso no quiere decir que a lo mejor sea abandonar, sino que, oye, vamos a modificarla por una que sí que se pueda, ¿no? Y ahí está, hay un equilibrio difícil entre saber cuándo abandonamos y el saber cuándo ya no se puede más, ¿no? Y que no seguir dándonos con una pared. Y eso es a base de reflexión, ¿no? Y no es fácil, a lo mejor ese discernimiento, ¿no? Y técnicas como mindfulness y atención plena y el darnos cuenta y la reflexión propuestas y que nos pueden ayudar a ese discernir cuando estoy tirando la toalla o cuando realmente es que tengo que cambiar ese plan. Vale. Aquí hay otra pregunta de que pone, ¿puede que vivir tan rápido también pueda afectar a la salud mental?
nos vemos arrastrados por la velocidad impuesta por la sociedad y en muchas ocasiones es difícil marcar el ritmo que necesita cada persona. Pues sí, sí, en este caso, el vivir tan rápido, entre nosotros muchas veces debatimos y muchas veces hemos hablado de eso, de la sociedad actual lleva una velocidad y sobre todo el desarrollo tecnológico que parece que siempre vamos atrás. Pero eso también ha llevado una aceleración del proceso. O sea, es como que vivimos con prisa a todo. Sobre todo, a lo mejor las personas que viváis en Madrid y vais en el metro, se ve muchas veces sin ir con prisa. Por ejemplo, te ves andando deprisa porque todo el mundo va deprisa y a lo mejor no tienes prisa para llegar. Y entonces eso se contagia al final, es un contagio colectivo que es muy fácil caer. Y eso nos pasa con todo. Por ejemplo, también nosotros vemos mucho en consulta que nos dicen, pues no tengo tiempo para hacer deporte o para dedicarme a mí. Pero luego de repente preguntas qué dedica su tiempo y no dedica a aspectos de productivo. O, por ejemplo, o dedica muchas horas al móvil sin que sean relevantes. Entonces, es es un paso más allá. Y también es adquirir conciencia de ese proceso, de cómo funcionamos, también pararnos de vez en cuando. Por eso animamos a practicar mindfulness a diario, porque pararnos nos da esa sensación de que se enlentece ese ritmo de vida que nos viene impuesto o que se nos contagia. No sé si vosotros queréis decir algo más. Bueno, yo creo que aquí hay un par de reflexiones en el chat muy interesantes. Alguien dice, el problema es cuando nosotros no podemos marcar nuestro propio ritmo. Efectivamente. Claro, todas estas herramientas que hemos comentado, hay que Sí, utilizarlas, pero sí, hola. tenemos que tener muy claro cuáles son... Pues sí, es que estoy justo Uy, ahora mismo en una charla que estoy dando. uy, Ya está, espera, ya ya me he está. silenciado. Vale. Pero la cuestión está en poner límites. Poner límites es un arte y es bastante más difícil de lo que parece. Poner límites puede tener dificultades porque las personas que nos quieren marcar el ritmo son personas que queremos, personas muy queridas por nosotros, entonces no hay forma, en fin, tenemos una cierta carga emocional a la hora de ponerlo, o puede ser porque es nuestro jefe, entonces poner los límites implica tener un desacuerdo, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil, pero es es una habilidad que es muy importante practicar y desarrollar dentro de las habilidades sociales las maneras retóricas para hacerlo sin que eso cree demasiadas dificultades a los seres que tratan de imponerlo. Pero el primer requisito para poder hacer eso es uno darse cuenta de que le están marcando el ritmo. Claro, para eso hay que tener una cierta capacidad de introspección y no pensar que eso es un abuso, sino que, bueno, quizás pertenece a la naturaleza humana intentar hacer eso, pero es nuestra obligación el poner esos límites y el darnos cuenta de cuando nos están fastidiando la vida. Hay otra pregunta aquí que dice que ¿qué hacemos con una persona que está pasando un momento malo y no se deja de ayudar? Y cuando le intentas se enfada y piensa que no le crees. ¿Queréis contestar? Pues, a ver, es verdad que tenemos muy poca información con la pregunta y habría que a lo mejor tener más información para abordarlo, pero ya a mí se me ocurre la respuesta de simplemente estar. Simplemente saber que estás ahí, que puede contar contigo, que puedes escuchar y sobre todo eso, escuchar sin juzgar. Si a lo mejor nos entra un poco lo de aquí nos surge la ansiedad por querer hacer algo a lo mejor, pero simplemente con estar puede ser más ayuda que cualquier cosa que hagamos y la persona va a tender a agradecerlo. Luego ya si podemos hacer algo, pues mucho mejor. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre a mí ahora. No sé si vosotros queréis decir algo más. Sí, yo creo que a veces cuando rechazamos una ayuda puede ser porque esté conectando con a lo mejor algún sentimiento de incompetencia, ¿no? Se piensan que no soy capaz, que no tal, y a lo mejor quiero poder hacerlo, quiero poder resolverlo, o a lo mejor ni siquiera soy consciente de lo que me está pasando, ¿no? Entonces puede haber muchos motivos por los que no se esté permitiendo recibir la ayuda, ¿no? Entonces a lo mejor también reflexionar cuál es el motivo que hace que no quiera recibir mi ayuda, y luego lo que ha dicho Miguel, hay que estar.
A veces el dar ayuda además tampoco es necesario, ¿no? Y si queremos estar, pues dar la ayuda que justamente esta persona necesita. Luego depende de la gravedad de los casos, ¿no? Que si es algo más grave, pues habrá que pasar a algún tema más intrusivo, pero si es algo que puede permanecer, que le podemos dejar y que podemos simplemente con estar ya es más ayuda que suficiente. Y muchas veces esto nos pasa a todos, ¿no? Que contamos un problema y la otra persona rápidamente nos da soluciones y a lo mejor no queremos las soluciones, simplemente queremos que nos escuchen, ¿no? Y esto nos pasa muy habitualmente. Entonces, de no dar soluciones, simplemente estar, escuchar, atender y comprender, yo creo que a veces es más que suficiente. Hay comentarios aquí de si es muy difícil poner límites, pero una vez aprendes te da la vida. Que gracias al yoga está consiguiéndolo. Al final, un poco el yoga, en yoga lo que se trabaja es esa conciencia también de las propias emociones, de qué resistencias tenemos a través de las posturas. Se hace ese ejercicio de introspección. De hecho, las posturas de yoga se usan en mindfulness. Y no sé si hay alguna, Olivia, ¿hay Bien. alguna pregunta más? Ah, bueno, perdón. No, que yo vea, no hay ninguna más. Estamos en hora, pues si queréis, me ha venido, mira, hay una que acaba de salir ahora desde Argentina, quiero agradecer el espacio y esto está muy bien, que nos agradezcan, que disponemos de la grabación, sí, también vamos a disponer de la grabación, ya sabéis que todas nuestras charlas, estas y todas las que vamos a dar a lo largo del mes y todas las que hacemos, se cuelgan en el canal de Workplace, ¿vale? En el Salud y Bienestar. Ahí tenéis todo desde hace 2 años y medio, casi 3. O sea, ahí hay bastante material que podéis revisar. Esta estará colgada efectivamente a lo largo de la tarde o mañana por la mañana estará ya colgada. Nos viene muy bien esto último que habéis comentado, porque nosotros hemos preparado una infografía que la teníamos preparada justo para comenzar este mes de la salud mental. Y es una infografía en cuanto a qué tengo que hacer cuando yo noto que dentro de de mi red social en el trabajo, o sea, mis compañeros y demás, están teniendo una situación difícil. Es decir, yo estoy viendo pues que están pasando cosas, como bien comentabais, pues que de repente le estoy viendo a lo mejor más triste o más aislado, o de repente está faltando mucho, que no sea por algo, por una enfermedad física. Eh, y de alguna manera os estamos dejando aquí el enlace para que veáis qué recursos tenemos dentro de Telefónica, ¿vale? El recurso que siempre tenemos, desde luego, es el servicio de prevención. Pero aparte de eso, cómo tenemos que actuar en el momento de que vemos que una persona puede necesitar ayuda, ¿vale? Y con esto, si no hay más preguntas, pues acabaríamos la sesión. Mira, ahí justo pues sí, que sepáis que sí que hay programas en los que a los mandos también se les da formación. Esto lo contesto yo, pero aquí en Telefónica sí, a los mandos también hay programas en el que les damos formación de este tipo. ¿Vale? Luego ya, claro, habrá características individuales, algunos lo adquieren más y otros menos, pero sí que se dan este tipo de cursos. Oye, muchísimas gracias, María, Miguel Ángel, José Antonio, ha sido un placer, a mí me ha encantado. Y de hecho es de estas que dices, tengo que repasarlo otra vez. Esta la tengo que volver a ver porque sí que es verdad que ha habido mucha información y es de las que merece la pena. Francisco, yo no sé si tú quieres decir la última pregunta, que te veo ahí que levantas la mano. Bueno, ha debido levantarla así de esto que te equivocas. Bueno, muchísimas gracias, equipo clínico de ATAN, y un placer siempre teneros con nosotros. Os vemos en una próxima charla. Yo os Igualmente. veo mañana. Mañana me toca mi sesión de mindfulness. Nos vemos mañana, Miguel Venga, Ángel. un saludo. Bueno, hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, gracias. Adiós. Chao.